Hola, ¿qué tal, gente hermosa, gente bonita? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Me es un honor estar otra vez aquí en una emisión más de este su programa favorito, Viernes de Cultura entre nosotros. A micrófono, su gran amigo Sebastián Rosas. Y bueno, como sabemos, septiembre es un mes totalmente lleno de patria para nosotros los mexicanos, ¿no? Se caracteriza esencialmente por su gran gastronomía que emerge de nuestras grandes raíces. Pero, ¿por qué realmente nosotros tenemos esta festividad, ¿no? Bueno, claramente sabemos que es la independencia de México, por así decirlo. México cumple un año más de vida, ¿no? Es su cumpleaños y se le hace un pastel que es un pozole, ¿no? Y lo repartimos entre todos nosotros. Pero bueno, creo que todos tenemos realmente dudas si es su cumpleaños, si no es su cumpleaños, ¿no? Y para eso hemos decidido traer a la mesa a unas personas totalmente fenomenales, maravillosas. Yo las conozco y bueno, lo que he tratado con ellos son grandes personas totalmente abiertos en este tema, ¿no? Y damas y caballeros, maestros por excelencia, profesionales por costumbre, me es un honor presentar aquí a la mesa a los profesores. ¿Cómo está, profesor? Hola, mucho gusto. ¿Cómo está? Mucho gusto, ¿cómo estamos? Sean bienvenidos a este programa que es Viernes de Cultura entre nosotros, un espacio totalmente recreativo para los radioescucha que nos están sintonizando desde su gran comodidad, de su hermoso y bello hogar. Y bueno, en esta ocasión traemos a la mesa el tema, ya se acerca la independencia, ¿no? La festividad, la costumbre, la tradición, ¿no? Ya están listos para comer. Sí, claro. Por supuesto. Sí. Creo que en nuestras mesas, en nuestras cocinas, nunca va a faltar, ¿no? Más cuando se trata de septiembre, aunque sea lo más mínimo, pero que siempre representa a México, e inclusive tacos hay, ¿no? Sí, claro. Pero, bueno, festejamos todo esto, pero ¿qué conmemoramos realmente en estas fechas? ¿Qué costumbre traemos nosotros todavía? Pues lo importante en estas fechas, como se ha traducido el día de hoy, es la reunión con la familia, cenar, compartir y pues bueno, estar al pendiente del grito de independencia que pasa en la televisión y bueno, compartir ese momento de alegría, ¿no? Claro. Pues básicamente es eso, ¿no? Este momento de fiesta que tenemos como cumpleaños de nuestro país, donde estamos celebrando y curiosamente pues el grito de inicio de la guerra de independencia, ¿no? Porque pues la independencia sabemos que se logra 10 años después, ¿no? Del 1810, ¿no? Ya con otros personajes totalmente distintos a los que inician esta lucha, ¿no? Y bueno, como nacimiento de nuestro país, porque si bien es cierto que tenemos una herencia cultural milenaria, pues México como tal es a partir de esta fecha que podemos hablar de un país como México, ¿no? Lo que hubiera antes pues eran distintos naciones o grupos precolombinos, pero pues no como México. Por eso es muy importante nuestra celebración con pozole y tostadas y mucho tequila con moderación. Claro, así es. Wow, que son tremendas respuestas las que ustedes nos han brindado, totalmente cierto, ¿no? El valor de la familia reunida, ¿no? Inclusive para pues, por así decirlo, estar todos juntos, ¿no? Celebrando algo totalmente importante que nos da identidad a nosotros los mexicanos, ¿no? Entonces, muchas veces más allá de la festividad, nos da esa identidad el estar todos juntos unidos, ¿no? Pero, ¿qué es realmente la independencia de México? Bueno, nosotros debemos entender que se le llama independencia porque en el momento en el que se desarrolla el proceso armado, lo que se buscaba era separar de manera económica y después de manera política la Nueva España de España. Entonces es un movimiento que no solo se da en México, se da prácticamente en todas las colonias españolas en América y se le renombra o en ese momento se le bautizó como Movimiento de Independencia justo porque da pie a esta situación, ¿no? Okay. A esta separación que se tiene directamente con España. Vale la pena decir que no fue de la noche a la mañana, o sea, fue un proceso que después de que Guadalupe Victoria obtiene la presidencia, es donde se empieza a conmemorar y que el grito se daba a las 3 de la mañana de acuerdo a la tradición, ¿no? Ya después Santana es el que lo pasa al 15 de septiembre a las 12, porque pues al señor le gustaba cenar y convivir, y bueno, Porfirio Díaz es el que le termina dando el remate a las 10 de la noche,
para celebrar su cumpleaños, ¿no? Y desde ese momento hasta el día de hoy nosotros lo conmemoramos en la noche del 15 de septiembre, ¿no? Cuando realmente pues todo el proceso es en la madrugada del 16. Ok, perfecto. Pues sí, fíjate que coincido con el profesor Alfredo. ¿Qué significa la independencia para nosotros, ¿no? O sea, finalmente es el deslinde político, económico, social de lo que era España en ese momento, el poder formarnos como una nación totalmente independiente en el sentido de nosotros mismos vamos a dirigirnos, ¿vale? Nosotros mismos vamos a gobernarnos. Y de aquí en adelante el destino de nuestro país es nuestro, ¿no? No dependemos de una matriz al otro lado del mundo. Y por el otro lado esa cohesión que como bien lo mencionabas, ¿no? O sea, ¿qué nos une a los mexicanos? En realidad lo que nos une es finalmente estas fechas, ¿no? El tener una bandera que todos, no importa que vivamos en Tijuana o que vivamos en Salina Cruz o en Puerto Madero, todos respondemos a esa bandera, ¿no? Que es parte de sentirnos como una sola nación, ¿no? Y eso es lo importante de sentirnos como país independiente y que finalmente, pues en la medida del respeto, decía Benito Juárez, ¿no? El respeto entre las naciones, no permitir que ninguna otra nación venga a dirigirnos o querer a dirigirnos, ¿no? Claro, sí. Una respuesta muy contundente, sus respuestas, ¿no? Pero muy viable, ¿no? Ahora, todo eso que me platican, ¿no? Que fue el inicio de un proceso que sí fue independentista, pero ¿realmente hubo independencia? ¿O por qué es que originalmente la Nueva España está, por así decirlo, en una guerra civil? Bueno, me adelanto ahorita, el profesor Alfredo claramente nos va a aclarar un poquito mejor esto. Fíjate que si es una mala, bueno, ya lo comentaba el profesor, tanto con Santana como con Porfirio Díaz, finalmente cada quien le terminó dando su versión al evento, ¿no? Nosotros estamos celebrando en realidad la fecha del inicio de una guerra que va a durar 10 años en el caso de México, ¿no? Pero que además no es como tal una guerra de independencia, es simplemente, originalmente nace como una guerra, yo creo que de separación de la madre España, o en ese momento de España, porque recordemos que España estaba invadida por Napoleón, ¿no? Entonces en realidad lo que quería la gente aquí era no darle cuentas a los franceses, no tanto dejar de ser españoles, ¿no? O sea, yo creo que es parte de este mito que hemos generado a lo largo de nuestra independencia, que Hidalgo quería ser totalmente independiente de España, ¿no? Realmente Hidalgo, lo que no quería Hidalgo era darle cuentas a Napoleón Bonaparte, pero de ahí a que ellos quisieran de verdad dejar de ser españoles, yo creo que no. Pero el profesor Alfredo creo que nos va a platicar un poquito mejor de eso. Hay una de las causas de la independencia es justo las injusticias que aparecen. Los propios criollos buscan obtener mejores privilegios. Aparece la invasión napoleónica, entonces secuestran a Fernando VII, José Bonaparte, mejor conocido como Pepe Botella, porque estaba confiscando el alcohol en España y dice el mito que le gustaba beber. Interviene y en ese momento se rompe el elemento de la soberanía, ¿no? Entonces se dan cuenta que no se necesita al rey para poder vivir como parte de una provincia y los propios criollos buscan levantarse. El grito de Hidalgo hay distintas versiones que se tienen, ¿no? Está la de Lucas Alamán, de varios obispos que estuvieron ahí alrededor de él, pero sí hay una constante donde él menciona que vive el rey Fernando VII. O sea, él buscaba como esta separación, sí económica, para no enviar plata a España, pero al final buscaban que el gobierno español siguiera gobernando, ¿no? Entonces sí hay una situación como, yo lo pongo en términos actuales, como el chavito que se vuelve independiente y que le dice a su papá, yo ya no te voy a dar dinero, pero quiero seguir viviendo bajo tu techo, ¿no? Pues obviamente España, que estaba en un descontrol, pues no vio esta parte, y al final el movimiento tiene un cauce independentista hasta que llega con Morelos, ¿no? Morelos es el que le da esta cuestión de sí nos tenemos que separar y lo deja plasmado en sentimientos de la nación, ¿no? Ahí esta frase que estaba en el billete 50 que dice que se elimina, que se proscriban todas las castas quedando todos iguales.
que al final distinguirá de un americano al otro el vicio y la virtud. Aquí no hay mexicanos, todos se llaman americanos, ¿no? Claro. Hidalgo publica un periódico llamado El Despertador Americano. Morelos escribe esta parte en Sentimientos de la Nación. Fray Servando escribe una carta, unas cartas que van de un americano a otro, ¿sí? Al final, el Plan de Iguala habla de americanos, ¿no? En el momento en el que Iturbide convoca a todos. Entonces, nosotros hablamos de que el americano septentrional era el que le daba identidad a todos. Ya viene una parte con Guadalupe Victoria donde se busca reivindicar toda esta parte de la independencia, y justo se retoma el pensamiento de Hidalgo. Entonces dicen, Hidalgo es el padre de la patria porque él inicia con toda esta situación, ¿no? Y por eso lo celebramos el 15. Bueno, el grito es el 15, pero el día festivo para nosotros es el 16. Perfecto. Creo que ya estamos entrando en tintes totalmente sociales, ¿no? Ya es algo que cuando a alguien le gusta un tema se adentra a él y se da cuenta que lo que conocemos es algo muy superficial, ¿no? La profundidad es totalmente aquello que resaltó esa superficialidad, ¿no? Pero ahora que estamos hablando de lo social, los más involucrados en la guerra de independencia aquí en México, por así decirlo, la carne de cañón, inclusive de manera indirecta, fueron las clases sociales más vulnerables como los indígenas, los campesinos y las diferentes castas sociales marginadas. Pero, ¿qué era la independencia para un campesino o para un indígena? Pues, tal vez para ellos... porque vale la pena decir que Hidalgo en un primer momento prometió una concesión económica para las personas que iban a pie y a caballo, o sea, esta diferenciación. Entonces vale la pena decir que muchos de ellos fueron al movimiento o se integraron al movimiento no con la intención de ser libres, sino con la intención de recibir una compensación económica, ¿no? Aunado a esto, nosotros debemos de visualizar que una vez que termina el proceso de la guerra, pues el campesino quedó igual. O sea, la vida del campesino no cambió. Sí, claro. No. O sea, al final hubo territorios a los que no llegó esta idea y pues ellos siguieron viviendo bajo la misma situación, llámese septiembre de 1810 o septiembre de 1821, ¿no? Claro. Además hay que recordar los medios de comunicación que tardaban semanas o meses, ¿no? O sea, una carta que viajara de Madrid a Ciudad de México podía tardarte 3 meses en promedio en llegar. Entonces, como bien lo comenta el profesor, mucha gente ni siquiera se enteró de que estaban en la guerra de independencia, o cuando se enteran es, ya no somos españoles, ahora somos americanos o somos mexicanos. Creo yo que tristemente para las clases bajas, que como comentas bien fueron la carne de cañón, no solo en la guerra de independencia, sino también en la Revolución Mexicana, son los grupos sociales que probablemente menos beneficios se encuentran de manera inmediata, ¿no? Te pongo un ejemplo. En la Edad Media el campesino cambiaba de señor feudal, ¿no? Porque al señor feudal llegaba otro señor feudal más poderoso, lo conquistaba. ¿Y qué le pasaba al campesino? Nada. O sea, simplemente te cambiaban la bandera de un cuervo negro por un cuervo blanco y sin ningún problema. Aquí probablemente durante ese momento fue exactamente lo mismo. O sea, la mayoría de la gente ni siquiera se vio ni beneficiada de este cambio a una democracia, ¿no? Porque además, como no vivíamos en una democracia, pues la gente no tenía ese derecho de voto que ahora sí sentiríamos como que, oye, ¿qué pasó, no? Vamos y votamos. En aquel entonces llegaba el nuevo, el alcalde o el representante, que en este caso pudiera ser el virrey, tú así, no pasa nada. Si me siguen cobrando mis impuestos y sigo pagando o comerciando sin ningún conflicto existencial. Entonces realmente creo que no hay un cambio para esta gente, no en el primer momento. Claro, y a pesar de que hablan de una abolición de la esclavitud, o sea, podemos hablar de una abolición en el papel, pero salvo Vicente Guerrero, no ha habido otro presidente que tenga rasgos africanos, ¿no? Claro. O hemos tenido solo 2 presidentes con rasgos indígenas, ¿no? Entonces, esta situación no es algo que a nosotros nos diga realmente todos los sectores sociales se han visto beneficiados o integrados a una sociedad. O sea, simplemente al que es más moreno en la familia, pues le llamamos negro, ¿no? Claro. Y le hacemos burla a lo mejor con una situación de la esclavitud,
Pero eso no quiere decir que, o sea, en el papel es libre, pero en ese momento las oportunidades no iban para todos, como hasta hoy. Claro, ¿no? De hecho, tristemente eso lo ves reflejado ahora en la necesidad de hacer énfasis en la comunidad afromexicana descendiente, ¿no? Es decir, se sigue mencionando que a 200 años de nuestra independencia, de la abolición de la esclavitud, tenemos comunidades de afrodescendientes que siguen marginados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que no a todos les llegó parejo la independencia, no a todos les llegó. Finalmente y tristemente las castas poderosas simplemente, pues, como fichas de ajedrez, pusieron sus fichas en los lugares correctos para no perder ningún beneficio, ¿no? O sea, ese es el juego político, tristemente. Wow, creo que es una verdad social que muy pocas veces se habla o casi nunca se habla, ¿no? Porque nosotros como mexicanos y ante varios estereotipos decimos, ay, nosotros nos independizamos de, por así decirlo, de los blancos, ¿no? Resaltó el orgullo americano, el orgullo mexicano, ¿no? Que como bien lo mencionaban, llegó hasta el gobierno de Morelos, ¿no? Que pudo emplear esa parte. Sin embargo, es algo muy real que no se toca, ¿no? Que siempre estamos bajo, no sabría decir si es una mentira o no, en un momento más lo van a abordar ustedes, pero voy a hacer un paréntesis porque vamos a realizar esta última pregunta de este bloque y vamos a un corte musical. Bueno, entonces, regresando a este tema social, ¿no? ¿Por qué entonces a la mera hora daban su vida? ¿Por qué se sumaban a la guerra? ¿No? ¿Por qué ellos era cuestión porque querían probar la guerra o porque ya no les quedaba de otra, ¿no? Aquí vamos hay muchos sectores, hay muchas situaciones. Cuando Hidalgo convoca a través de la religión, pues hay personas que dan su vida por la religión. Al poner el sentido económico, pues hay personas que dan su vida por más monedas. Pero aquí hay otra cosa, o sea, al final hubo gente que se sintió, pues sintió mucha empatía por el discurso de Hidalgo, por todo lo que Hidalgo, Morelos, Mina, los hermanos Galeana, Rayón, todos ellos impactaron en la gente con un discurso carismático y elocuente, y ellos no daban la vida por México, daban la vida por el líder. Muy bien. ¿A quién tenían que defender? Al líder. Cuando Morelos sale a la defensa del Congreso de Chilpancingo, él no va solo. Cuando él les dijo a todos, váyanse, porque la gente se sentía con esta idea de decir, si él muere, yo voy con él, porque él me representa. Entonces, el proceso de identidad no es directamente hacia la bandera, no es directamente hacia la nación, es directamente hacia la persona que está haciendo el movimiento. Por eso es que daban la vida. Y otros, pues hay una frase que dice que el pobre va a todas, ¿no? Entonces, ¿qué pudo haber obtenido ahí el pobre? Pues solo su imaginario se lo permitía alcanzar. Y por eso iban como el resultado de esta idea de terminar con lo que los oprimía, que como dijimos hace ratito, no necesariamente fue real. Sí, creo que sumando a la respuesta, los factores son multifactoriales, ¿no? Demasiados factores como para poder englobar uno solo, ¿no? Es decir, tienes un grueso de población que socialmente sí está mal, ¿no? Oprimida. Si tú le prometes todo, que todo va a terminar, es obvio que ellos van a lanzarse. Dos, imagínate un tiempo en donde tú nacías, crecías y morías en tu pueblo sin oportunidad de salir ni siquiera al pueblo de al lado. Entonces, en el momento en que te ofrecen la oportunidad de vámonos a la guerra, pues para muchos es wow, vamos a conocer el mundo, literalmente. Y siempre ha sido así en las guerras de antaño, es decir, la promesa de irte a la guerra es parte económica y la aventura, ¿no? Entonces muchas personas probablemente se sumaron a esa aventura. La otra es sí romper con la opresión que nos están prometiendo, pero curiosamente, ¿qué opresión vas a romper? Porque te está oprimiendo, como lo dijo el profesor, es el criollo privilegiado, porque ellos son los que son los dueños de estas haciendas, ¿no? Entonces, ¿sobre quién voy? ¿Sobre alguien que no conozco porque vive a otro lado del mundo?
o sobre el que me está diciendo curiosamente vamos a levantarnos contra el otro. Entonces, si te fijas, realmente la opresión no acabó. Es como los esclavos, ¿no? O sea, vamos a defender al patrón, al maestro, al máster en inglés, ¿no? Pero si te fijas, ¿a quién estás defendiendo? Al dueño de la hacienda que justamente te está oprimiendo. El que te da de comer. El que te da de comer. Entonces, la otra, pues finalmente aventureros, que hoy llamaríamos mercenarios, ¿no? Pégate, delincuentes, ¿no? Que dicen, me están prometiendo la libertad, me están prometiendo borrar mis pecados, ¿no? Súmate, pero que dentro ya del movimiento, a lo largo de 10 años de movimiento, sí vas a tener gente que de corazón, que de pensamiento, se va a unir a la lucha, ¿no? Es decir, como dijo el profesor, vamos a tener un Mina que no solo viaja de España, o sea, viaja de España a México. Mina es, o fue mejor dicho, un luchador de las guerras napoleónicas, es decir, contra Napoleón, llega a México teniendo ese pensamiento de libertad, y bueno, pobre Mina no le dura mucho la aventura en México, pero son de las pocas personas que realmente tú puedes decir tenían el interés. Un guerrero igual, ¿no? O sea, este discurso de guerrero de decir, primero mi patria, antes mi padre, ¿no? O sea, después mi padre, o sea, decir, ¿vas a sacrificar a tu papá por la patria? ¿No? Que también puede haber cierto mito, pero, o sea, esa es la idea de cómo vamos a tener esa ideología. Morelos, ¿no? O sea, un Morelos que te da todo un cambio radical en la política de la lucha independentista. Y bueno, no se diga por ahí, tenemos a un simpático Fray Teresa, ¿no? Mier, que también era bastante elocuente, muchacho, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que parte de la aventura es esa, ¿no? Sí me siento oprimido. Mira, podemos verlo como cuando alguien en la colonia te dice, se están robando un niño, salgan todos a defender a este niño. Y se arma lo que tristemente conocemos como, ¿cómo se llama esto? El linchamiento público, ¿no? Al rato tú no sabes ni por qué, ni si no fue verdad o si sí fue verdad. Pero estás tan cansado de que sí efectivamente te roben esto o aquello, que cuando te dicen, va, respondemos así, ¿no? Entonces, pero sí es mucha de la gente de ese primer momento, y de hecho, en la misma historia te lo dice, ¿no? Allende y Aldama entran en desacuerdo con Hidalgo en los primeros meses de la guerra, porque Hidalgo dejó que la gente de a pie hiciera un caos. Lejos de ser ejércitos disciplinados, respetuosos con los civiles, probablemente eso se volvió una violación masiva, una revancha masiva, o sea, un caos. Pero bajo la promesa de, sigue peleando conmigo y yo te permito dejar hacer todo, ¿no? Wow, creo que son respuestas totalmente contundentes y un tema que ya no estamos picando, pero gente, vamos a un corte comercial y regresamos.
racimo. Ya te he dicho que no siembres mi bien las uvas junto al camino. Ay, la la la, tirarirará. Ándale, Pablo López, acuérdate de Jalisco. ¡Sí, señor! Ay, 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 bellísima jardinera, ay, 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 bellísima jardinera, si no me quieres hablar, hazme una señal siquiera, hazme una señal siquiera con tu modo de mirar. Ay, 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 tirarirara, ay, 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 ay. ¡Qué bonito es lo bonito, sí señor! Ay, 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 yo vi de pelear un oso, ay, 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 con una garza morena, que siendo el hombre vicioso, aunque la mujer sea buena, luego acabó más sabroso como el de la casa ajena. Ay, 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 tirarirara, ay, 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 ay. Bueno, gente hermosa, gente bonita, estamos de vuelta aquí en ese hermoso programa Viernes de Cultura entre nosotros. Estamos acá platicando con esos profesores que bueno, el profesor Alfredo y el profesor Alejandro, ¿qué tal se la están pasando hablando de ese tema totalmente representativo para nosotros los mexicanos, que se celebra la independencia de México? Muy padre, muy bonito. Muchas gracias por la invitación. Me siento alegre, gracias. Y sobre todo entusiasta de poder comunicar o poder platicar de estos temas que parece que son muy importantes para nosotros. Deberían de ser muy importantes para nosotros, pero luego como que se nos olvida la esencia. Claro, totalmente. No, pues muy contento. O sea, hablar de historia siempre es bueno. Y más, pues, aportar un granito de arena a eso que nos enseñaron en algún momento. Sí, sí, sí. ¿No? Agradezco la invitación y pues agradezco a todo el equipo de producción por esto. Gracias. No, sí. Y bueno, en este programa, por si no lo saben, siempre acostumbramos a interactuar con la audiencia, con los radioescucha que nos están sintonizando desde su gran comunidad, de su hermoso y bello hogar, para poder interactuar. Y en este caso, ¿quién les gustaría recibir una llamada telefónica? Adelante. Por favor. Sí, bueno, amigo Radio Escucha. Bueno, hola. Sí. Hola, quiero decir que me está gustando mucho el programa. Está súper interesante y muy útil para gente como yo, que solo como costumbre en estas fechas nos echamos un pozole y literalmente sin saber el trasfondo de todo esto. Sí, bueno, es un programa 100% hecho para ustedes, para todos nosotros, más allá de los mexicanos, para que otras culturas sepan también de la nuestra. Pero, bueno, cuéntame, ¿qué más se te ofrece, amigo Radio Escucha? Sí, tengo una pregunta para los profesores. Adelante. ¿Por qué se considera a Miguel Hidalgo como el padre de la patria? ¿Él fue quien creó este pensamiento? Muy buena pregunta. Bueno, aquí te la van a responder nuestros profesores. Gracias y estate atento a la respuesta vía radio. Gracias. Como lo mencionamos en un primer momento, cuando se acaba el movimiento de independencia, buscan ahora establecer qué fue lo que nos llevó hacia esto. Entonces, el pensamiento de Morelos, que fue siempre rescatar a Hidalgo, llega hasta este momento porque Morelos es el gran enclave ideológico y dicen, Hidalgo es el padre de la patria. Que por cierto, Iturbide ahí estaba también en una discusión diciendo que sí, él era también el padre de la patria por haber concluido, y la gente también lo tomó así en un primer momento. Una vez que viene la caída del imperio de Iturbide, se decide retomar únicamente la figura de Hidalgo como el padre de la patria. Que un efecto como Villa y Madero, ¿no? Sí, claro. Sí, aquí, curiosamente, Hidalgo es considerado el padre de la patria por ser el iniciador de este movimiento independentista.
Sin embargo, yo creo que esto más bien está en función de una situación política posterior, ¿no? Es decir, Iturbide, como todos sabemos, crea el primer imperio mexicano, pero cuando cae el primer imperio mexicano, bueno, pues políticamente ya no es tan viable, ¿no? Entonces, la manera de desaparecer lo mucho o poco que haya hecho Iturbide, pues es justamente borrarlo como que de ese momento histórico, dándole ese lugar a Hidalgo. Sinceramente yo creo que Hidalgo no es como tal el padre de la patria, es el iniciador de una guerra. Sin embargo, si nosotros leemos nuestra Carta Magna o nuestra Carta de Independencia correctamente, pues vamos a tener la firma de un Iturbide, la firma de un don Juan de O'Donoghue, ¿no? Inclusive de un Fray Servando Teresa de Mier, pero en ningún momento vemos la firma de un Hidalgo. Es decir, ¿quiénes son los que realmente nos dan esa independencia? Con otros personajes que nada que ver con Hidalgo. Hidalgo es el iniciador, más no tal cual el finalizador. Cosa que, por ejemplo, en Estados Unidos tú sí lo puedes ver. ¿Quiénes son los considerados padres de la patria de Estados Unidos? Pues los firmantes de esa acta de independencia, ¿no? Donde va a estar un Washington y, bueno, otros personajes. Sí, exactamente. Claro, bueno, esperamos que a ti, amigo Radio Escucha, se te pueda haber contestado fielmente esta pregunta a tus necesidades. Pero bueno, ya ha llegado la parte más triste, la parte final de este hermosísimo programa. Y bueno, yo aquí les quiero hacer dos preguntas finales, ¿no? Que bueno, es respecto a que siempre se considera septiembre como el mes de la patria, el mes patrio. Hoy en día, ¿qué tanto tenemos de la patria en nuestra vida cotidiana? Los elementos de identidad han ido cambiando conforme el tiempo. Hoy el mexicano solo se siente mexicano tal vez en estas fechas, el 20 de noviembre. Hoy nos identifican más cuestiones como una camiseta de fútbol, una máscara de luchador, el nombre de algún cantante. O sea, mantenemos la idea de la libertad, de la unión, de la nación. Sin embargo, estos preceptos han cambiado, ¿no? Entonces, esta idea de la patria, como la planteó Hidalgo y todos ellos, pues fue, ¿no? Prácticamente ha cambiado con la época. De hecho, hay mucha población, muchas personas no se sienten identificadas ni con el himno nacional, porque el himno nacional habla de un momento en específico. Hoy nos llena más, tal vez, el saber que un Dr. Simi está en las manos de Taylor Swift en un concierto en Suiza, ¿no? Entonces ahí decimos, ahí está la imagen de México, pero realmente eso no es México. Claro, sí, fíjate que ¿qué heredamos de esta independencia? ¿Cómo o qué podemos decir que seguimos? Tenemos, sí, parámetros como la libertad, pero libertad para que ella sea quien, ¿no? Es decir, esa independencia hacia otras naciones, ¿no? Sin embargo, nuestra identidad sí se ha ido moviendo, efectivamente, para bien, como país y cultura vivas, pues tenemos que entender que vamos a ir cambiando. A veces uno que quisiera decir que para todo bien, pero tristemente tampoco, ¿no? Te voy a poner un ejemplo negativo, y no por la acción, sino por el trasfondo. Porque hoy día, cuando hay movimientos sociales como los movimientos de madres buscadoras de hijos o movimientos feministas, una de las situaciones en común es vamos a rayar o a pintar un monumento histórico? Porque es el hecho de que ese monumento histórico ya no representa, como dijo el profesor, ¿no? O sea, ya no me representa como país, ya no me representa como pueblo, ya no me siento identificado con esos valores que en algún momento me decían que tenían que ser. Entonces, la otra es, culturalmente, ¿qué decimos, no? Muchos estados del norte se sienten estados del norte y al centro no nos quieren o no les interesa tener contacto con nosotros, ¿no? Coloquialmente, ¿qué decimos, no? O sea, ¿qué dicen en el norte? Pues esos chilangos, ¿no? O esos norteños, o esos yucatecos, ¿no? O sea, sí, son yucatecos, pero tenemos que recordar que finalmente somos mexicanos, ¿no? Entonces, ¿qué nos une? No solo nos une, o no debería de solo unirnos el himno o la bandera, que sí nos une, pero como bien dijo el profesor, el himno de repente ya no es tan viable como esa unión, ¿no? O sea, de verdad, vamos a ir a las armas, vamos a ir a la guerra cuando seamos llamados a la guerra, o muchos dirán, yo no voy a la guerra, ¿no?
porque ese es nuestro himno. Nuestro himno es un himno guerrero que nos llama a eso, a la guerra, que en un momento histórico fue muy necesario, ¿no? Hoy día, no sé, tal vez sería prudente pensar en algún futuro no muy lejano una modificación al himno, o un himno más acorde a los tiempos modernos. No seríamos el primer país que haga una modificación a su himno nacional acorde a los tiempos actuales. Claro, es algo muy cierto, ¿no? Siempre esa parte de identidad. Y creo que en los últimos tiempos, tan como está la sociedad en cuestión ideológica, algo que menciona usted de cambiar el himno, yo creo que crujiría, ¿no? Y retumbaría, ¿no? Pero es como dice el profesor Alfredo, el día del partido de fútbol van a ser los más mexicanos, ¿no? Pero el día en que, o un mes, ¿no? Por X, febrero, no son mexicanos, ¿no? El Día de Acción de Gracias, muy norteamericanos, ¿no? Entonces es algo muy, muy fuerte que se tiene que hablar, ¿no? Hablar sin escrúpulos y se tiene también que hablar sin tabúes, ¿no? Bueno, pero por último, yo les pregunto a ustedes, más allá de una pregunta, es una recomendación, ¿qué llamamiento ustedes como pensadores sociales le hacen a toda la gente, a los mexicanos, ¿no? Respecto que reflexionen de la patria que tenemos hoy en día, ¿no? Y lo que realmente significa esta conmemoración de celebración a nuestros días. Pues primero que lean, que se informen, que aprendan, que conozcan, que no se dejen llevar por estos mitos que de repente aparecen en novelas históricas en su momento, y que aprendamos a convivir con el otro para volver a constituir un tejido social, ¿no? O sea, el chiste no es ser mexicanos y gritar todos en el Zócalo una noche. El chiste es ser mexicanos todo el tiempo, apoyarnos, establecer esos lazos de patriotismo que deben de existir entre nosotros para poder consolidar una nación. Claro. Que nos vean como el producto de una lucha fuerte, como un producto de grandes batallas donde todo el mexicano la está librando junto. Y no seamos como salir de esta idea de la cubeta de los cangrejos, ¿no? Exacto, muy, muy marcada. Va para allá, ¿no? Este pensamiento, o sea, unirnos como pueblo. Fíjate que yo tengo esa reflexión también, justamente de hay que informarnos, hay que leer, porque sí es cierto, mira, por ejemplo, entre los alumnos es clásico de tal día no hay clases porque es conmemorativo, y tristemente te dicen, ¿por qué? O el tal día no hay clases, pero ya porque es como que la tradición que ese día no haya clases, pero ni saben realmente lo que pasó, ¿no? Entonces, sí hay que informarnos, sobre todo para mantener esa identidad de país. O sea, sí podemos ser de Yucatán, sí podemos ser obviamente de Chiapas, podemos ser de aquí de la Ciudad de México, pero ¿qué es lo que nos une? No nos une un grito una noche, ¿no? Nos une muchas cosas, muchos valores. Y sí, pues comentábamos ahorita, tal vez sería bueno en algún momento platicar de modificar el himno, pero un himno que realmente nos una, ¿no? Y si de momento este himno es el que nos une a todos y la bandera nos une, hay que seguir con esos símbolos. Pero sí es necesario reflexionar qué somos, quiénes somos, hacia dónde queremos ir. Uno de los problemas de que nuestro país de verdad no progresa es que seguimos estando divididos, seguimos estando separados. Y un buen ejemplo de la reflexión y cuando sí jalamos todos, y buen ejemplo y triste momento, ¿no? Es cuando hay situaciones de desastres naturales, ¿no? Cuando hay desastres naturales, o hay un temblor, todo el país llega y te echa la mano. Ya sea un temblor, un huracán, una inundación. O sea, todos de verdad nos unimos. Entonces, ¿por qué unirnos solo cuando hay una desgracia, ¿no? ¿Por qué no de verdad jalar todos parejos? Y de verdad, nuestro país sería muy bueno, ¿no? Es como los Estados Unidos, o sea, los Estados Unidos podrán ser muy de Washington, muy de Virginia, muy de Texas,
pero cuando tienen que jalar, a todos los ves jalando juntos, ¿no? Y eso es lo que ha hecho que Estados Unidos sea la gran nación. Claro, sí. Pues bueno, gente hermosa, gente tan linda, esto fue a la mesa con el profesor Alfredo y el profesor Alejandro aquí respecto a la fecha ya mañana, ¿no? 14, 15, 16, la fiesta mexicana, ¿no? Que se conmemora en todo México. Los paisanos muchas veces lo conmemoran en las ciudades donde radican en Estados Unidos, ¿no? Se hacen grandes movimientos a causa de la independencia, ¿no? Celebración, y como mexicanos, sí, nos sentimos identificados, pero como bien se mencionaba, ¿para qué, por qué y a dónde? Es que como mexicanos tenemos que estar y tenemos que ir. Así es, gente hermosa, gente bonita. Esto fue una vez más de su programa favorito, Viernes de Cultura entre nosotros. Muchas gracias y bueno, despedimos aquí a estos grandes personajes sociales. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, gente hermosa. Eso fue una emisión más al micrófono con su gran amigo Sebastián Rosas. Seguí las reglas sin querer romperla, sin saberlo me hice esclavo de ella.